Ok, vamos a dejar en este video aclarado lo que es una función, ¿sí? Vamos a ver cómo se relaciona y cuáles son los elementos que la pueden componer, así como cómo se manifiesta en la gráfica, que es muy importante para visualizar siempre los números en la forma real o cómo lo podremos ver en el espacio. Bueno, empezamos con el concepto de función. Función, como pueden ver, pues va a ser una regla, ¿no? Yo siempre les comento, o siempre se comenta en muchos cursos, que es como una máquina. Una máquina donde ustedes le meten cosas, le meten valores, le meten materia prima y salen otras cosas, salen otros resultados. Pues veámoslo como una regla, ¿no? La función se puede llamar de la forma que ustedes quieran llamarla o de la forma en la que, pues no sé, el problema lo amerite. Por ejemplo, esta función vamos a llamarle función de x más 1, pero la función pues se puede llamar función de x, que es igual a x al cuadrado, función de x es igual a x más 1 sobre x al cuadrado, diferentes nombres, ¿no? Ahorita le vamos a llamar nada más x más 1. Ok, entonces eso es una función. Es como una regla que asocia elementos de un conjunto, ¿sí?, con elementos de otro conjunto. O sea, quiere decir que estos elementos de aquí los voy a asociar con los elementos de acá y solo un número de aquí pertenece a un número de acá, ¿sí? No quiere decir que este vaya a estar con varios números de aquí, simplemente que el número que tengamos aquí a través de esta función solo pertenece aquí, para que se cumpla el concepto de lo que es la función. Entonces vamos a comenzar con los conceptos que rodean a lo que es la función, que serían lo que es el dominio. ¿Qué viene siendo el dominio? Bueno, va a ser el conjunto de valores que toma lo que es la variable x. Por ejemplo, yo a la variable x, sabemos que es una variable independiente, y yo le puedo dar valores los que yo quiera, ¿sí? Hay funciones que sí le voy a poder dar valores, por ejemplo, desde menos infinito hasta infinito. Obviamente en la gráfica lo vemos desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Y hay valores a veces que vamos a toparnos en algunas funciones que solo vamos a poder tomar a lo mejor desde 0 hasta infinito, o vamos a tomar nada más, por ejemplo, desde 2 hasta infinito, o de 2 hasta, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5, por ejemplo. Nada más hasta aquí permite la función, ¿sí? Entonces, ese es mi dominio, los valores que yo puedo darle en x, ¿ok? Ese es el dominio. Vamos a pasar a otro término que sería, en este caso, el rango, ¿sí? Que le voy a poner aquí la y. ¿Por qué? Porque prácticamente son los conjuntos de valores que efectivamente toma la variable dependiente y después de que se le aplicó la función a los valores x. Quiere decir que, por ejemplo, si yo meto valores de x en la función, ¿sí?, son los valores que únicamente pertenecen a ese valor, pero es como la sombra en y. Vamos a verlo así. Por ejemplo, tenemos menos 2 más 1, menos 2 más 1, y pues nos da menos 1, ¿sí? Y por ejemplo, si ponemos en la gráfica, menos 2 en x nos da menos 1. Si se dan cuenta, solo este valor pertenece, para menos 2, pertenece en y, ¿ok? Vamos a verlo con menos 1. Menos 1, menos 1, más 1. Obviamente esto es igual a 0, ¿no? Entonces va aquí, en y. Para 0 pertenece el 1, ¿ok? Para 1 pertenece el 2. Para 2 pertenece el 3. Y si se dan cuenta, ¿cómo puedo visualizar entonces esta función x más 1 en el espacio? Pues lo voy a visualizar como una línea recta, ¿ok? Como una línea recta. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, buscar cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces, ¿qué valores le puedo dar yo a esta función en x? Le puedo dar un dominio, que es, si le puedo dar valores desde menos 1, desde menos 35, desde menos infinito, desde menos 1524, siempre me va a dar una función, ¿no? Siempre me va a dar parte de la gráfica. Entonces, esta función pertenece a las que va desde menos infinito hasta infinito, ¿ok? Y obviamente el rango se refiere a todos los valores que me va a poder dar en x. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de esta función?
de esta función específicamente, pues también tiene valores que van a ir desde menos infinito hasta infinito. Ojo, muy importante, dense cuenta que es una función de primer grado, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es de primer grado? Viendo el exponente siempre de la variable. Exponente 1, entonces es una función de primer grado. Importante visualizar. Si yo, por ejemplo, trazo una línea recta en esta posición y esa línea solo pasa por un punto de mi gráfica, quiere decir que efectivamente esta es una función. ¿Sí? Se cumple el hecho de función. Ok. ¿Qué es lo que sería que no pertenezca a una función? Bueno, pues, si llegamos a tener, por ejemplo, antes de continuar, me gustaría que vieran que hay formas en las que podemos comprobar si es una función o no. En los gráficos, por ejemplo, tenemos lo que se llama regla de la verticalidad. En esta regla nos dice que si nosotros trazamos esa línea recta que yo les comentaba ahorita y solo pasa por un punto, por ejemplo en este caso y en este caso, esto sí es una función. Si en todo caso yo paso la línea recta y llega a pasar por un punto, por dos puntos en y, ¿sí? Aquí tenemos dos valores en y, aunque sea un valor de menos 2, esto ya no es una función, ¿sí? Porque recordando que es muy importante saber que para todo dominio existe solo un rango. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tengo un dominio, mi menos 2 solo va a valer 0. ¿Sí? En todo el universo solo menos 2 va a valer 0 en esa función. Entonces sí cumple. Aquí no. ¿Por qué? Porque entonces, al momento de que yo le doy un valor de menos 2, este cumple con valores desde menos 3 y de 4. Tiene dos valores. Entonces, su dominio tiene dos valores en su rango. Entonces, eso ya no pertenece a una función. ¿Sí? Si su valor en X, si su dominio solo tiene dos rangos, ya no es una función. Si su dominio solo tiene un rango, entonces sí pertenece a esa función.